¿A dónde mierda voy? Dron artillero rotatorio. Ok. Mientras no me ataques, no vamos a tener ningún problema. Barbate y cúbreme con tu cuerpo. Sos la más insoportable del grupo. Por mucho. Así que sos totalmente prescindible. A ver. Sí, cronalina. Todos tienen cronalina. ¿Por qué no? Dame tu mierda de cronalina. Aquí bits. Bits y más bits. 45 metros para allá. ¿Dónde? ¿Puedo hackear esta cosa? ¿O ya está hackeada? Ah, creo que ya la había hackeado, ¿no? Sí, me parece que sí. No me lo confirmen igual. Tengo mala memoria. Oh, Vicario Max. Qué desastre. Pero no quiero bajar, quiero subir. Excesivo loot inútil que hay tirado por todas partes. Totalmente innecesario. Ah, podemos subir por acá. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Así me gusta. Esto... Dios. Al menos mete un nuevo enemigo. Algo que genere un poquito de interés. Un mínimo de interés, juego. Qué bodrioso. Here they come. Disparen, disparen. A ver acá. Otra estúpida terminal. Explicando sus macabros planes en detalle. Quien sea que haya hecho algo acá. Lo escribía para él mismo, pero alguien lo iba a leer. A ver. Memorando, número no sé qué. Herbie, toma nota. Espera, dame un segundo. Voy a encenderme un pitillo. Ya, toma nota. Quiero ir personalmente ahí a H y asfixiar con mis propias manos a todos esos investigadores de 3 al cuarto y dejados de la mano de la ley, con los que cometimos el grave error de firmar un contrato de servidumbre. ¿Quién los contrató? ¿Había estado empinando el codo? ¿Por qué seleccionamos a investigadores que no pueden darnos los resultados que queremos? ¿Estoy loco? ¿Acaso pido la luna? ¿A esta gente le suena de algo el concepto de oferta y demanda? Cuando pido una cerveza de gravedad cero espero un vaso fresquito de algo con un ligero contenido alcohólico y la etiqueta de ganga espacial. Y cuando pido resultados espero ver pruebas médicas irrefutables de que la cronalina es un fármaco milagroso. No he pedido una lista interminable de efectos secundarios peligrosos. He pedido adjetivos. No puedo convertir índice elevado de arrebatos de violencia en un texto mercadotécnico, Herbie. Ley bendita, ¿por qué se supone que debo hacer con los efectos secundarios incluyen la paranoia y suicidio? IAH nos ha jodido pero bien. La mente colmena del comité cerebral está en horas bajas. Ahora me toca a mí darles una palmadita en el hombro, sacarles las lágrimas y decirles que todo va a salir bien. ¿Por qué sigues escribiendo? No se te ocurra poner eso, solo me estaba desahogando. Jeremy, toma nota. Me estoy hartando de Clarence Quasi. Recuérdame por qué le metimos en este proyecto. No forma parte de la familia de ganga espacial y nunca lo ha hecho. ¿A qué se supone que se dedica a los Quasi? Ah, sí, a la venta de muebles. Soy un alto directivo de la marca de productos y servicios asequibles más famosa de toda Alción. No necesito que un montataburetes venga a darme consejos de liderazgo. El trabajo es un actuario
de un actuario está perfectamente definido y no consiste en aconsejarme que les apriete las tuercas a Jasper Lowe y los demás ratas de laboratorio farmacológico. Sé lo que me hago. Espera, necesito un cigarro. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí, toma nota. Tenemos que apretarle las tuercas a Jasper Lowe y los demás ratas de laboratorio farmacológico. Quiero que redactes una orden oficial. Diles que... Espera, tengo que pensar. Sí, diles a los del laboratorio farmacológico que despidan a uno de cada 10 investigadores y que vamos a reducir los plazos a la mitad. Es como un diezmo romano. Deberíamos aprender de los romanos. Inventaron la disciplina, como quien dice. Me cago en la inaudible. Todos los informes trimestrales, todos se han esfumado. Las copias en papel, las copias en los terminales, no queda ni uno. ¿A qué mente enferma y degenerada se le ocurriría destruir informes trimestrales? Han programado una auditoría sorpresa. ¿Qué narices les voy a enseñar? Tengo que enviar un mensaje a la recepción. No se permite la entrada de auditores y tengo que hablar con la comisión de inmediato. ¿Qué narices haces escribiendo, Herbie? ¿Acaso te he pedido que tomes nota? Bórralo, joder. ¿Entiendes lo que te digo? Y todos serán ineptos. Ineptos. Hasta los mandamases. De hecho, los mandamases eran incluso más ineptos que los otros. Obvio que todo iba a salir mal. Estaban condenados al fracaso. Hay alguien acá. Dios. Perhaps they should spend more time improving their products and less pampering themselves like this. Sí, puede que sí. Puede que estemos siguiendo una pista muy concreta. Dame esto. Excesiva cantidad de mierda. Perfección. La nave. Funciones de administrador. Desbloquear el centro de síntesis y fabricación. Anulación del bloqueo del centro de síntesis y fabricación. Estado del centro de síntesis y fabricación. Volver a funciones de administrador. Volver al principio. Desbloquear ascensor. Mensajes. Mensajes entrantes. De Ambrose. Traédmelas inmediatamente. Y por la que más queréis, no dejéis que los periodistas salgan de este puto asteroide. ¿Crees que puedes esconderte de mí, pequeño mequetrefe? Conozco un suero que te hará sentir como si hubieras vivido 1000 años en solo 8 horas. ¿Te apetece pasar la noche donde procesamos los residuos? Un saludo, Oli. Cambia el puto nombre, Lawrence. Me da igual que hiciera gracia a esos cretinos endogámicos de la oficina central. Los clientes no entienden lo que significa. Puedes elegir cualquiera de las siguientes alternativas aceptables. Abstinidol, monotil, metadolina, regurgital, un saludo. Mensajes salientes. En estos momentos no estoy disponible. En mi ausencia he encomendado a mi secretario Herbert Harrell que responda a todos los mensajes entrantes con la siguiente respuesta aprobada. Saludos sinceros. Justo a tiempo. Estaba a punto de enviar a Herbie para allá con la versión preliminar del calendario de producción, al igual que casi todo lo que hacemos en el DIC. El diseño de dicho calendario tiene más que ver con el arte que con la ciencia. Más que obligaciones contractuales, los plazos y los objetivos son itinerarios empresariales. Aprobada, señor Quasi. Déjeme a mí el próximo anuncio de estas características. Hay que respetar la jerarquía. Ok. Mensajes archivados. Esto es una pérdida de tiempo. Lo último que el equipo necesita es una bandada de moscas cojoneras pululando por el laboratorio y haciendo preguntas estúpidas. Ya vamos con meses de retraso. Sin embargo, como Lucien lo ha exigido, tendré en cuenta la petición del programa si se cumplen estas condiciones. Que Lucien me garantice el derecho a escuchar y aprobar las grabaciones. Que los periodistas permanezcan confinados en Gorgona hasta que finalice el proyecto. Déjales bien claro que esto puede llevar años. Si filtran detalles de nuestro trabajo en la prensa, contrataré un asesino a sueldo. Tengo contactos, Lawrence. Que los periodistas duerman en recepciones y envíos. No podemos permitir que interactúen con el personal del proyecto más allá de las entrevistas programadas. Estos tipos son nuestros enemigos, no nuestros aliados. No dejaré que nadie
Pille un caso agudo de amistad. Que mi equipo no se haga responsable de los retrasos inevitables que va a producir esta payasada. El único que va a hacer horas extras eres tú, ¿entendido? No sé si el calendario que me has enviado es una plantilla o lo ha hecho un becario, pero es para pegarse un tiro. Ni de coña vamos a cumplir los objetivos propuestos por Lucian. Las esperanzas y los deseos del departamento de imagen de la marca no van a hacer que la realidad cambie por arte de magia, se ponga como se ponga la dirección. Nos quedan meses para lograr que el componente sea viable, Lawrence. Está matando a gente. Si no te lo crees, te animo a que lo pruebes. Es más, si quieres te hago un croquis para que sepas de dónde te lo puedes meter. Espero que me mandes un calendario revisado esta misma semana. He visto a los responsables de imagen de marca husmeando por aquí, Lawrence. Sé que tu departamento está preparando un anuncio importante y mi proyecto es lo único que estamos haciendo en este puto asteroide. Envíame tu calendario de producción y lanzamiento de inmediato. I knew I heard a little weasel sniffing about. You best go back the way you came. There's nothing for you here. ¿Sos vos, Oli? ¿Quién diablos eres? Call me the ghost of Gorgon, or its warden. This place is a graveyard. All that was done here should be forgotten and left to rot. ¿Me acabas de expulsar del CSFF? I did, and I am prepared to do worse if you ignore my warning. Gorgon is the birthplace of marauders. We created them here, in this very facility. They are our misbegotten children, born of hubris and vanity. This whole colony is a result of those two things. But marauders? Spacer's Choice really outdid themselves, didn't they? That don't make any sense. How could marauders get to Edgewater from all the way out here? They hold no fondness for trespassers. I've placed the facility under emergency lockdown to keep them safe. Let the marauders die in peace, or I will make certain that you die with them. ¿Qué significa eso? ¿Cómo iba a poder nadie crear merodeadores? I thought it was just through dehumanizing workers and crushing their spirits, but it seems like that wasn't quick enough for Spacer's Choice. Mr. Thompson used to say marauders are just folks whose spirits have been weakened by charity and laziness. You mean that wasn't true? Sacaremos a la luz cualquier secreto que haya quedado enterrado aquí. Ok. Así que los nuevos enemigos ultrapoderosos de este DLC son merodeadores. Ay, por favor. Sos un sinfín de decepciones, juego. Un sinfín. Es que no podían crear nada ligeramente cambiado, hasta con el mismo set de movimientos, no importa, pero cambiarle un poco la paleta de colores, no sé, hombrecitos violeta, tomaron mucha lila mora, ah no, eso ya medio que lo habían hecho en el otro juego, pero bueno, en el otro DLC. Dios, viejo, qué desinspirado. La reunión comenzó con la tradicional recitación de un pasaje del credo absoluto del ganguero abnegado y obediente, seguido del pase de revista reglamentario. Todos los miembros del comité cerebral estaban presentes. Se presentó una moción para implementar las directrices revisadas sobre higiene y lingüística y lenguaje aprobado para la empresa. La moción se aprobó por unanimidad. Se presentó una moción para conceder sendas alabanzas a Marianne Kumara y Lawrence Goodfellow en sus expedientes permanentes. La moción se aprobó por unanimidad. Se presentó una moción para imponer sendas sanciones al Dr. Jasper Lowe y a la Dra. Marion Blackesley en sus expedientes permanentes. La moción se aprobó por unanimidad. Se presentó una moción para censurar los documentos oficiales de la empresa, cualquier registro de empleados negligentes, desaparecidos o que hayan desertado, así como de incidentes violentos en el lugar del trabajo. La moción se aprobó por unanimidad. Lawrence Goodfellow presentó una moción para poner fin a la reunión antes de tiempo en aras de la camaradería y el buen rollo. La moción se aprobó también por unanimidad. La sesión del comité cerebral se levantó para tomar unas cervezas gravedad cero y fumar unos cigarrillos. We're looking for a comms tower, right? Ought to be one of the tallest things around.
It's gonna get a signal past these canyons. ¿Y dónde I sure mierda hope that está? spooky person on the screen ain't waiting for us. I'm about ready to jump out of my skin as it is. This all promises, at the very least, to be interesting. In a macabre sort of way. Interesante no es la palabra que estoy pensando ahora mismo. Este juego podrá hacer muchas cosas, pero interesante, no. ¿Mm? A ver, uy. 500 millones de cronarinas tiradas alrededor de ellos, La cronarina es la clave de los merodeadores. De su concepción. No eran los malos tiempos, no era la necesidad de tener algo de comida, no. Al carajo con eso. Ay, por favor. Este juego es tan estúpido. Su lore es estúpido, su historia es estúpida. La cagaron en todo. Localización del personal. Se ha obtenido un resultado. Está en Bizancio, gracias por su informe de compromiso con el rastreo y la vigilancia de personal. ¿Qué? ¿Me tengo que ir a Bizancio? Registro. Hasta siempre. Hemos pasado por muchas cosas juntos, mi vieja amiga, pero acaban de dar la orden de evacuación. Supongo que es el fin de Gorgona. Mi mensaje para la posteridad es que eres mi torre de comunicaciones favorita de todo el sistema. Jamás te olvidaré. Pues aquí andamos. El último transbordador de escape nos ha dejado tirados algunos. Nunca había visto a nadie despegar tan deprisa. Nos desperdigamos como cucarachas. Ahora todo el mundo va por su cuenta. Vaya, veo que sigue funcionando. Parece que solo un empleado se fue con el localizador encendido. Menuda tontaina. Desconectando, y esta vez para siempre. Cuídate mucho. Torre de comunicaciones. Acuérdate de mantenerte bien erguida, como te enseñé. Bueno, eso fue el pedo. Acá tengo tu petaca, vieja. You find anything out there, you let me know. I'm ready to get off this rock. ¿Qué te trae por Gorgona? Looking for something out there. Been paying Sublight to help me, but they haven't made much progress. Ve al grano, ¿qué estás buscando? Para, ya te pregunté esto, ¿no? Estamos teniendo esta conversación otra vez. Oh, por favor. I need you to get me his old hip flask. I gave it to him the day we signed our marriage contract, and he carried it wherever he went. I know it's still here. Creo que he encontrado lo que buscas. That's it, all right. Law. Still smells like his whiskey, his cigarettes, and that awful cologne he bathed in every morning. Here. I saved up for this just in case I needed to go out into the ruins myself. Truth be told, I'm glad I never had to use it. You didn't happen to find anything else out there, did you? ¿Cómo qué? Encontré a Jerome. Parece que murió en paz. Good. I should have been there for him, but I suppose he wanted to be alone in the end. Thank you for the flask. Jerome and I were supposed to live and die together, but sometimes fate has other plans. Time for me to get off this rock. Memories hang around here like a bad smell, and I could use some fresh air. Sí, buen viaje. Hasta la vista. That was a real kind thing you did, Captain. Maybe not what I would have wanted, but it looks to be what she needed. Hacemos las It may cosas al seem estilo kind to Duderino. not burden people with the complete truth, Captain. But I do not believe that is truly the case. Bueno, vamos. Captain, transmission request from Ambrose Manor. Supongo que Minnie quiere que la ponga al día. Conecta. Captain, imagine my surprise when I saw the Unreliable leaving Gorgon with so much urgency and purpose. Tell me Pequeño it's on desvío. Mother's Journal. Me aburrí de ese Unfortunately puto died lugar. for Es good muy reason. aburrido. He encontrado mucho misterio corporativo sospechoso. Well, isn't that exciting? A lonely asteroid, an old research facility, and now shady corporate intrigue. And here I've just been doing the crossword. Any promising leads on Mother's Journal? I've watched enough detective serials to know that a promising lead can get you anywhere. ¿Conoces al antiguo equipo de investigación de Gorgona?
I seem to recall that Mother worked closely with Gorgon's R&D personnel, but not close enough to invite them over for dinner and cocktails, if you get my meaning. By now, they'll have moved on with their lives. If only I could do the same. ¿Sabías que la cronalina se estaba desarrollando en Gorgona? I knew Mother was involved with some important chemical trials, but I had no idea her pet project was adrenatime. Adrenatime is a working man's stimulant, like a caffeinoid. Very popular at launch, though the marketing quieted down over time. ¿Sabías que la cronalina creó a los merodeadores? What? No. I mean, there's some very morbid wording in the fine print, but I had no idea adrenatime could make Es marauders algo out tan of people. estúpido que realmente yo tampoco me lo That puedo must creer. be it. Si te sirve de Spacer's Choice consuelo. is keeping their dirty little secret about adrenatime off the record. We have to find Mother's journal. If we don't, then Spacer's Choice gets away with murder. I only hope we aren't too late. ¿Por qué iba a Ganga Espacial a arriesgarlo todo por un estimulante? Adrenatime was touted as the working man's best friend, a drug that boosted productivity with no adverse effects. The promise of adrenatime cannot be overstated. Exhaustion and fatigue were supposed to be obsolete. Workplace accidents would be things of the past. For whatever reason, the drug never lived up to that promise. ¿De verdad que un único medicamento podía conseguir todo eso? I don't know. And thanks to Spacer's Choice, we may never find out. I know that I'd like to see a colony where the promise of adrenatime was fulfilled. And I doubt I'm the only one. Debería irme. Safe travels. If your leads give you any trouble, be sure and give them some trouble back, yes? Desde luego, nos veremos pronto. Ta! Que ya llegamos, bien. Bienvenidos a Bizancio, supongo que es otro estúpido puerto espacial. Carmen y Magawa. Ahí voy, Carmen y Magawa. Y vamos a tener una charla de 20 minutos You may address me however you wish. de puras estupideces empresariales. Sí, y lo vas a disfrutar mucho. Why wouldn't I? Dios. Freightport 1. Está cerrado, dame puntos. Probablemente ya estoy tan sobrepotenciado para esta zona del juego que ya ni vale la pena. Pero hay que hacerlo. Ay, Dios. Hola. Do you mind? I'm meeting someone. No tenés cara de Imagawa. Me envía Phineas. Shh. No names, okay? The Phoenix is a wanted man and the board has eyes everywhere in Byzantium. Phoenix. Yeah. That's my code name for... you know, our mutual friend. ¿Cuál es tu alias? Oh. I'm Golden Eagle. Yo también tengo un alias. Yeah. I named you Cuckoo. ¿Estás de coña? It makes sense if you think about it, because I didn't know who you were and old Earth cuckoos would routinely trick other birds into feeding them. Lo que tú digas, solo dame la información que necesito. Does this mean I'm supposed to have one too? Fine, but make it a really good one. Let's go with Rufus Hummingbird. Forget it. Codenames are for amateurs anyway. Too late. I've already marked it off. Can't just go reassigning codenames. Anyway, you're looking to make contact with Minister... Magpie, right? ¿Eso es la misión principal? No, todavía no quiero hacer eso. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. ¿Por qué decidiste meterte en todo este asunto? I've always been fascinated by birds. If you ever research Earth species, there are thousands of them, so colorful and distinct. The other thing about birds, though, is their environmental indicators. Su extinción es síntoma de un mal mayor. Exactly.
I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. Por ejemplo, For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. Trust me, anyone with a lick of sense gets out of here as soon as possible. But most people don't. In fact, most people stay exactly where they start. Doesn't that seem strange to you? pues sí. And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. Eso no está bien. I mean, there's a shredder at the bottom of the box, so I don't know what you'd expect to happen. But one day the shredder broke. No one came to fix it, and since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So you can imagine how messy things got. Y At first, management put up an out-of-order sign, but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. Why would the Golden City need suggestions for improvement? It's really so people can feel heard. Everyone's got something to complain about, you know? They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it. But they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? En mi opinión, el buzón de sugerencias era inútil desde el primer momento. I don't know how else people are supposed to complain about things they can't change, but that's not the point. The whole episode made me wonder, if they can't fix something as simple as a suggestion box, what else aren't they fixing? After a while, I got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him information when I could. That's it, really. ¿Puedes ayudarme a entrar en la residencia del ministro? Whoa, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. ¿Y qué tienes para mí? Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. That place is still open? I used to study there during medical school. Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Gracias por la información. Just remember, you didn't hear it from me. Tiene que haber alguna forma de pillar al ministro en un sitio con menos seguridad. Afraid not. He almost never leaves his home and his guards never leave him. Parece que tengo faena. Good luck, Cuckoo. Pero no vine a eso, no vine a ver al ministro. Vine a hacer otras estúpidas misiones, incluida una de DLC, porque su mapa es tan asquerosamente aburrido que me tiene que mandar a otro lugar para seguir con esto. Si no, You threw off the se cae a constraints of pedazos. proper society and abandoned a life of luxury to live as an outlaw. You finally get me, Vicar. I not only get you, I applaud you. Not many would have had the courage to turn their back on luxury. Not to speak of the pressure you must have been under to fulfill the role you'd been assigned. Any regrets? ¿Dónde estaban la casa de tus viejos? Not being where you're supposed Estaba por to acá be. cerca. Elevador acá. Always Bien. where I'm supposed to be. Probablemente por acá. Here and now. Bravo. I couldn't have put it better myself. Alguno tiene hambre. Levante la mano. Ay, Dios. Vos. Bueno, esto no se puede sin el código del terminal del hangar. Bah. Qué porquería. Bueno. Me está mirando el culo. Ah, no tengo. Ay, Dios. Why can't something exciting happen around here for once? No hay nada emocionante para hacer en este juego, nada. Créelo, mujer, he estado en todas partes, en todos los estúpidos planetas. Todo es lo mismo, una y otra vez. Hey, you. Yeah, you.
Para un segundito. No. Ok, Maverick Johnston. Hablemos. Kid, you got presence. Natural magnetism, know what I mean? Me gusta lo que estoy oyendo. Tell you what, you're gonna like it a whole lot more once we start talking bits. Listen, you got an agent? Some kind of representation? ¿Cuántos años tenés? ¿Trabajar para un científico loco cuenta? A mad scientist? Guy sounds like he's moonlighting. Here's some free advice. If you want to make it in this business, you gotta work with professionals. Listen, you got a real special quality, raw energy. I see you in pictures, kid. ¿Qué me ofreces? I'm making a feature, Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. But we still need a star. And I think you got the chops. Well, I have been told I have a face made for an aetherwave drama. ¿Me querés reemplazar? Pipes to match. Maybe we can get you reading some of our ad segments. So what do you say? You ready for the chance of a lifetime? Cuenta conmigo. Terrific. We're holding auditions at the studio. Head to Odeon Pictures and take the elevator. You're going all the way to the top, baby. Ok. Anti-Cleo's pipe patch. ¿Reconoces algo de esto, Eli? According to local legend, if you walk around the orrery, Las calles de la Babilonia del Sion. No parece la gran cosa, la verdad. Ay, Dios. Me tengo que buscar a cada uno de estos idiotas a ver si tiene nombre. Este vendedor no tiene nada. A ver. Looking for weapons? You've come to the right place. Every Byzantine needs high-quality armaments, and you won't find better anywhere else. ¿Para qué necesitan armas los habitantes de esta ciudad? Why, to defend their property, of course. 50-Bit says he's got a hard on right now. Byzantium is the best of what Halcyon has to offer. It's up to us to protect it. ¿Qué te pasó en el ojo? ¿Protegerla de qué? Marauders, dissidents, especially large sprats. ¿Querés saber de dónde salen los merodeadores? No me lo vas a creer. Bizancio me parece un lugar bastante seguro. Only because we make it so. It is only the fear of the well-armed Byzantine that keeps the rabble at bay. I can honestly say I'm personally terrified at the thought of someone such as yourself wielding a high-powered weapon. Indeed. It's up to us to take our safety into our own capable hands. Sabias palabras. One can never be too well-armed. Who knows when the hordes may hurl themselves at our gates? Bueno. Adiós. ¿Qué me dijo el tipo? Que me vaya en ascensor a no sé dónde. Bueno, no importa. No vamos a hacer eso ahora. Vamos a seguir investigando. ¿Quién vive acá, soldado? Ay, mierda. ¿Se pueden despegar un poco de mí? Vos. Have you tried our new cocktail sponsored by Rizzo's? 1 part purple spectrum vodka, 1 part artificial tomato-like substitute juice. We call it a Blue Bloody Mary. Quería preguntarte algo. Oh, by all means, ask away. ¿Qué tal llevas lo de trabajar en Bizancio? I don't believe in work. Work is for automechanicals and lower classes. ¿Y entonces quién se encarga de todo? By automechanicals, of course. Byzantium's fleet of mechanical servitors are programmed to simulate a labor force, but without all the unsightly workers milling about. We all have our roles in society. I like to think of myself as an entrepreneur. This drinking establishment is my investment. ¿Te has enterado de algún rumor interesante? Rizzo's Spectrum Vodka is about to release its newest color, ultraviolet, completely invisible to the naked eye. Debería irme. Entonces tendría que hablar con tu robot si quiero tomar algo.
Hey, stand back, you. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. ¿Seguro que puedes beber mientras trabajas? Of course not. But I'm not on the job right now. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. ¿Por qué le das tanta importancia a proteger al ministro Clark? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Una llave, dices. That's right. Not just anyone is allowed to have a key to Minister Clark's residence. It's all very high level. ¿Qué puedes contarme del ministro Clark? Oh, he's medium height with like medium colored hair and like a kind of a medium face. Just like in his posters. Aún no lo conoces, ¿verdad? Everyone tells me he's very private, okay? Besides, I just started. ¿Qué te parece si te invito a una bebida para celebrar tu ascenso? That's a great idea. I'll have a Spectrum vodka. No tengo ningún espectro vodka para darte. Oh, maybe they got some at the bar. A ver. Dame... ¿Dónde está tu robot? ¿Dónde está ese estúpido robot? Vos no me vas a dar nada. What can I do for you? Me apetece tomar algo. Then you'll want to speak with our Mierda. mechanical inebriation assistant, located just over there. ¿Tú no eres el camarero? Quite so, but I would never lower myself to do something as gauche as tending bar. My automechanical assistant does all the work for me. Entiendo. ¿Y dónde mierda está? ¿Dónde se metió? ¿Se fue del establecimiento? ¿Dónde mierda está ese estúpido robot? Acá está. Qué hijo de... Dame una. No. Compré de todos los colores, a ver si alguna te gusta. Hey, you look familiar. Have we met before? Por tu ascenso. Here's to me. Hey, you're really great. Have I told you that? We should be friends. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have another. You got another? Tengo otra. Vamos, tómate otra más. It's not every day you get your dream job, right? Wow, you've got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a, Sí, en la calle me dijeron algo sobre energía salvaje. Oh, Laws. I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. Otra más. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Nonsense. You've got another in you. Doctor's orders. Guess I can't argue with that. Yeah. Was that one supposed to taste like Purple Berry Crunch? Or am I just tasting breakfast? Vas a alargar los I chanchos. don't feel so good. I think I'm gonna be sick. ¿Dónde va? ¿Lo tenemos que seguir? Muy bien. Muy bien. ¡Uy, se murió! Ay, Dios. This fight...
You, with the hips. Over here. Un Let me momento. take a closer look at you. Quiero ver qué hay acá. No, no puedo acceder. Pero podría tratar de... No, no tenés la tarjeta encima. Bueno, hablemos. Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. ¿Sabes todo de eso de mí con solo verme de pie? Your walk, your posture, the cut of your clothes. You carry yourself with the bearing of a noble, but you dress like a barbarian. How deliciously outre. I'm Celeste Jolicoeur, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. ¿Estás intentando venderme algo? I'm an artist, darling, not a tweed merchant. I don't sell things. I pollinate the world with art. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? ¿Qué tienes en mente? When I look at you, I see the very embodiment of everything the walls of Byzantium were built to keep out. Making an outfit worthy of you won't be easy. I'll need your help gathering the right materials. Me tienes en muy alta estima para no conocerme de nada. Everything I need to know can be deduced from a first impression. You're an outsider. You're exotic. You carry a whiff of barbarism and adventure. You're the embodiment of everything I want in my new line. Muy bien, te ayudaré. Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require Me vas a hacer samples. viajar hasta Monarca. Also, I expect you to model for me. Una excusa para admirar mi estilazo, ¿eh? No te culpo. Oh, you cad! You'll be the talk of Byzantium once I'm done with you. I'll need you to model for me the following: the apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer Oh, gear. pero tengo demasiada armadura. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Veré qué puedo hacer. Fabulous! I can't wait to see what you dredge up. ¿Dónde voy a encontrar un traje espacial? If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Quería preguntarte otra cosa. For you, anything. ¿Alguna vez has salido de Bizancio? Outside Byzantium? Of course not. There's nothing for me outside Byzantium. Sin embargo, ¿quieres que te traiga cosas de toda Alción? Yes, and I'm terribly grateful you've agreed. Look, darling, I don't belong outside Byzantium any more than a fish belongs on the land. Anyway, I'm quite certain Byzantium wouldn't last 3 days without me. I'd return to a smoking ruin of hideous fabrics and mismatched colors. Decías que soy lo que Bizancio necesita. ¿A qué te refieres? Byzantium has lost its élan vital. Everything about this city is so dreadfully stale. I want to make people uncomfortable the way you do. You're an outsider. You clearly don't belong in Byzantium, and yet you strut about, doing as you please. Debe de ser la única sastre que quiere hacer sentir incómoda a la gente. I'm not some common buttonmonger, darling. I'm an artist. It's my job to make you uncomfortable. Ya veo, gracias. You're very welcome. Nos vemos.
I'm on my legally allotted break. Really, I'm supposed to be here. Oh, what are you doing here? ¿Qué haces tú aquí? Nothing. Nothing. Why? Does it look like I'm up to something? Laws, I knew it! You got me. I'm caught, aren't I? ¿Por qué estás tan preocupado? I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but it's not my fault, okay? Maybe I let them out more often than regulations allow, but they need to stretch their little legs. And so what if I occasionally forgot to latch their cage? Everyone gets a little distracted now and then. Tranquilízate y dime qué ha pasado. They escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the maintenance tunnels. Even if I did dare go down there, they're among all the common sewer sprats and exterminator mechanicals. Iré a buscar a las ratruchas. Really? In that case, take this collection crate. 6 of my little ones are down there, but don't worry, you can easily tell them apart from common sewer sprats. They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for hiding. Also, they're white rather than green. Please, do take care, and do mind the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings, well, I still want their bodies. For science, of course. ¿Para qué sirven los túneles de mantenimiento que hay debajo de Bizancio? Well, to maintain things, of course. Like big, humming machine things with gears. And pipes. Water pipes. Air pipes. All sorts of pipes. That's why they connect the city from the Acropolis district to here. ¿Por qué no bajas a los túneles tú mismo? Everyone knows sewer sprats carry diseases. And the exterminator mechanicals have been known to fire on larger targets. Why they'd do that when they're only supposed to attack sprats, I've no idea. But there are rumors. Las reconfiguraron. ¿Rumores, por ejemplo? Some people say there are strange things in those tunnels. Assassins. A room full of murderous automechanicals. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic purgatory where things and people are lost forever. Not that I place any stock in silly rumors, of course. ¿Por qué hay mecanoides exterminadores en los túneles? To deal with the sewer sprats, of course. They're quite the nuisance. Me preguntaba por qué sientes tanto afecto por esas ratruchas. They're for my, research. Vamos, suéltalo. Oh, very well. It's true. I do run studies on them at the lab, but I also have a special connection with them. See, I'm an enormous fan of all my colonists. The early seasons, before the plotlines got tacky. You must have seen the classic episodes. No. ¿Y eso qué tiene que ver con las ratruchas? Well, I name all my sprats after my favorite characters. That way, their stories can live on in rodent form. So you see, it's imperative that I get them all back. A ver, ¿cómo se llaman? Not just names, they all have backstories too. There's Lord Reginald Kim III, Lady Philippa Farnsworth, Vonda von Vermington, Haroon Greenlee, Iskander Emmanuel Sanchez, and Evelyn Ensley Okoye. ¿Quiénes son Don Reginald y Doña Filipa? Ah, she's the chief executive of Farnsworth Incorporated and a fearless captain of industry. He's a mercurial shareholder. They're in a rather tumultuous marriage contract. ¿Quién es Vonda? She's an ambitious shareholder in Farnsworth Incorporated who wants more than stock. Or does she? It's difficult to tell what exactly she's after, but she is trying to seduce both Lord Reginald and Lady Philippa. Tengo curiosidad por Haroon Greenlee Ixander y Manuel Sánchez. So is everyone. Haroon is a mysterious young man with amnesia. His backstory's still a work in progress. Iskander is Lady Philippa's trusty assistant. He's trying to seduce Vonda. ¿A qué se dedica Evelyn Ensley Okoye? She's a member of Farnsworth Incorporated's regulatory board. A wise woman with a sharp tongue and a heart of gold. ¿A quién pretendo engañar? Esto no me importa un bledo. Something else? Parece que te sorprendió mi oferta de ayuda. I still am. After all, I'm a person of very little influence and only middling prospects. No one does favors for free. But I must say,
I'm far too distressed to think critically about your suspiciously kind offer. Adiós. Sorry, but we don't provide directions. ¿Y qué mierda hacen? Welcome to the Bureau of Exploration. We're not currently offering any tours. ¿Alguien hace algo? Well, you're obviously not from around here. I don't believe I've ever seen visitors in the Bureau before, come to think of it. Anda, ¿y cómo lo sabes? If you were from around here, you'd probably be off enjoying yourself in Prosperity Plaza, not poking around the Bureau. Alonso Vallejos. Extraordinarily pleased to make your acquaintance, and so on and so forth. I'm currently operating a sightseeing tour of sorts. Think of it as a guided journey across Halcyon. Would you be interested in a trial run? ¿Cómo funciona? Glad you asked. Our tour guides you across some of the most picturesque and breathtaking sights around Halcyon. We've placed some beacons across a series of locations around Halcyon. All you have to do is follow the beacons to adventure. That slogan's a work in progress. So, what do you think? Are you interested? Vale, te ayudaré. Outstanding! Here, you'll need this special triangulating device. Think of it as a wireless compass, pointing the way to the next beacon. When you find a beacon, this device records your discovery and directs you to the next stop on your tour. Find every beacon, finish your tour, and come back here to claim your commemorative hat. Simple! Un puto sombrero. De acuerdo. A ver acá. Me ve. Okay. Shh. Nicely done. Pura mierda, ¿no? Sí. Arriba. Ay, por favor. Y esa misión seguramente va a ser una basura total, que tengo que pasarme por todos los putos planetas y encontrar balizas. Sí. No lo tuve que haber aceptado. Demasiado tarde para tirarse atrás. Probablemente ni la voy a hacer. Sí. La recompensa es un sombrero, me dijo. Ya tengo muchos. Nicely done. ¿Quién vive acá? ¿Quién trabaja acá? Espero tener todos los conjuntos de ropa, eso que necesito. Tengo muchos, pero no sé si específicamente esos. Acabo de volver del bar de Billingsley. No me he tomado ni uno ni dos, sino 3 chupitos de licor de casi rope. Ya casi he terminado el proyecto en el que llevo 6 meses trabajando y me apetecía celebrarlo. Pero no te preocupes, que también pienso celebrarlo contigo. Podemos ir a la boutique de Celeste, pasarnos por la tienda de maquillaje, tomarnos algo tranquilamente en la pastelería y terminar la noche por todo lo alto en el Bijou. ¿Qué me dices? No me gustan los rumores acerca de que mi hija se va de copas con su recepcionista. Ya hemos hablado de esto. La familia de Víctor ha caído en desgracia. Si te mereciera, ya tendría un trabajo de categoría superior. No permitas que el apellido Lockwood caiga tan bajo como el suyo. Anoche desaparecieron 2 de mis compañeros. No se sabe nada de ellos y creo que yo seré la siguiente. Tengo que irme un par de días o una semana hasta que la cosa se solucione. Te daría más información, pero no puedo, lo siento. Me voy a los túneles. Quería pedirte el favor de que enviaras a uno de tus mecanoides con algo de comer. Unas aceitunas de cóctel y unos huetes sin caca. Por ejemplo, ¿Caca dice ahí o coco? No, caca. Por ejemplo, te lo pagaré. No hay más nada. Vean. Ok. Lindo sombrerito. Vos, cliente insatisfecho. Burning the midnight oil, are we? The Halcyon Parcel Service's work is never done. Welcome to Halcyon Parcel Service. Deliveries guaranteed within standard margins of accuracy. ¿Qué es exactamente lo que hacéis aquí?
Halcyon Parcel Service is the most dependable parcel delivery service in the colony. You might even say we're part and parcel of Halcyon's commercial enterprise. That's just a little parcel joke. Ja, ja, ja. Así que si alguien necesita hacer algún envío, tiene que venir aquí. Nope, just parcels. We don't deal in packages. ¿Por qué solo paquetes? It's very technical. Halcyon Parcel Service strictly adheres to the standards and definitions of packaging as outlined by the Executive Ministry of Accuracy and Morale. We can ship all the parcels you want. But if I start shipping packages, I could get into some real trouble. Handcuffs and hard labor trouble. Adiós. I'm afraid I can't help you at the moment. Nadie puede ayudarme en este estúpido lugar, no. Bueno. Túneles de mantenimiento. Uy. Coger la trucha. ¿Quién era esa? La señora Elaine Billingsby. ¿O cómo se llame? Las vamos a encontrar todas muertas, ¿no? Que el arquitecto así no lo quiera. Ok, otra. Vení acá, vení acá, vení acá. Ok. Otra. Mierda. ¡Ah! Mierda, no lo puedo agarrar. No. No, esta no la puedo agarrar. Váyanse a la mierda. Dejen de matar ratruchas. O sea, las pulverizaron a todas. Desgraciados. ¿Para dónde bajé? De acá. Busquen bien. Ay, qué mierda. Esta mierda. Y sigamos. Y sigamos buscando. A ver. Y si la pulverizó, ¿qué? Estoy... Misión fallida automáticamente. Ay. ¿Le puedo llevar las cenizas? Hay otro. Esta madre. No, no hay más. Son todas verdes. Ya. Son todas comunes, verdes, de alcantarilla. Agarra eso, idiota.